Hola compañeros, nosotros somos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID. Nosotros les presentaremos un video sobre la historia de los lenguajes de programación con respecto a una tarea de nuestra materia Lenguajes de Programación. Los integrantes del equipo son José Miguel Ariguznaga Pérez, Juan Felipe Díaz Baena, Carla Saraí Díaz Flores y Jonathan Valdés Díaz. Lenguajes de programación. Es un idioma artificial diseñado para expresar procesos que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones, al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación. A continuación, descubriremos cómo se han ido evolucionando los lenguajes de programación en los últimos 50 años. En 1949 aparece Shortcode, que viene a ser el primer lenguaje que fue usado en un dispositivo de cómputo electrónico, aunque se debe decidir que se trata de un lenguaje traducido a mano. En 1951, Grace Hopper, trabajando para Remington Rand, comenzó el trabajo de diseño del primer compilador conocido ampliamente, el A0, el cual, al ser liberado por la compañía en 1957, lo hizo con el nombre de Mathematic. En 1952, Alec E. Glennie, durante su tiempo libre en la Universidad de Manchester, concibe un sistema de programación llamado AutoCAD, que viene a ser un compilador muy rudimentario. En 1957 aparece Fortran, sistema traductor de fórmulas matemáticas, al frente del cual se encontraban John Backus, quien después vendría a contribuir en el desarrollo del compilador del lenguaje ALGOL. A partir de las décadas de los 60 fueron apareciendo nuevos lenguajes de programación. De acuerdo con el estilo de programación, podemos clasificar los lenguajes en las siguientes categorías. Imperativos. Son aquellos lenguajes que basan su funcionamiento en un conjunto de instrucciones secuenciales, las cuales, al ejecutarse, van alternando las regiones de memoria donde residen todos los valores de las variables involucradas en el problema que se plantea resolver. Declarativos. Quizás el lenguaje declarativo que nos sea más familiar es SQL, el cual es utilizado para interactuar con la información de base de datos. Funcionales. Son lenguajes basados en funciones, las cuales se representan mediante expresiones que nos permiten obtener ciertos resultados a partir de una serie de argumentos. De hecho, las expresiones están formadas por un conjunto de términos que a su vez pueden encapsular otras expresiones, para la evaluación de todas ellas, llegar a la solución deseada. Lógicos. Este tipo de lenguajes se basan en el cálculo de predicados, la cual es una teoría matemática que permite, entre otras cosas, lograr que un ordenador, basándose en un conjunto de hechos y de reglas lógicas, pueda derivar en soluciones inteligentes. Orientados a objetos. Los programas de este tipo se concentran en los objetos que van a manipular y no en la lógica requerida para manipularlos. Abstracción. Determinación de las características de los objetos que sirven para identificarlos y hacerlos diferentes a los demás. Encapsulamiento. Es el proceso que agrupa y almacena los elementos que definen la estructura y el comportamiento de una abstracción en un mismo lugar. Modularidad. Es la propiedad de agrupar las abstracciones que guardan cierta relación lógica y a la vez minimizar la interdependencia entre las diversas agrupaciones. Jerarquía. Consiste en establecer un orden o una clasificación de las abstracciones. Tipos de lenguajes. Lenguajes ensamblados. Se refieren al lenguaje ensamblador, que viene a ser una representación simbólica de las instrucciones correspondientes al lenguaje ensamblador de alguna arquitectura específica. Lenguajes compilados.
son aquellos que son traducidos de un lenguaje de alto nivel como Fortran o Pascal al lenguaje máquina o bien al lenguaje ensamblador, produciendo un programa objeto permanente. Lenguajes interpretados. Estos lenguajes tienen la particularidad de que no producen código objeto, sino que cada instrucción es analizada y ejecutada a la vez. Lenguajes reprocesados. Son lenguajes que son traducidos primeramente a un lenguaje intermedio de más bajo nivel. Lenguajes visuales. Se les llama de esta manera a los lenguajes que forman parte de una aplicación dotada de una interfaz gráfica, la cual por medio de iconos y otras herramientas visuales y simbólicas pretenden facilitar las tareas rutinarias. Lenguajes de propósito específico. Son aquellos lenguajes desarrollados con la finalidad de resolver problemas de una naturaleza muy determinada. Lenguajes script. Son lenguajes como JavaScript, VBScript, PerlScript, que se utilizan en ambientes cliente-servidor mediante la incrustación de códigos en las páginas HTML. Lenguajes de programación más importantes. 1. Java. Es un lenguaje de programación originalmente desarrollado por James Gosling de Sun Microsystems. Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, basado en clases y orientado a objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Lenguaje C, creado en 1972 por Dennis M. Ritchie en los laboratorios Bell. Es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. Lenguaje C++. Es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Bjarne Stroustrup. Este lenguaje, como mecanismos, permite la manipulación de objetos. Lenguaje PHP. Es un lenguaje de programación de uso general de script del lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente al documento HTML. Lenguaje Visual Basic. Es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan Cooper para Microsoft, con la intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitará la creación de interfaces gráficas. Lenguaje C#. Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Es un lenguaje de programación independiente diseñado para generar programas sobre dicha plataforma. Lenguaje JavaScript. Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementando como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas, en base de datos locales al navegador. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se representa Java y un programa. Aquí tenemos un ejemplo del programa que hace parpadear un LED en lenguaje C. Aquí tenemos un ejemplo de la ventana del programa lenguaje C++. El logotipo del programa PHP. El programa Visual Basic lo utilizamos el cuatrimestre pasado para la elaboración del programa, cuya finalidad fue la representación del alumbrado de una casa habitación. Esta es la ventana que muestra el programa C#. Esta imagen nos muestra un ejemplo de cómo programar en JavaScript. Bueno, con esto concluimos nuestro video sobre la historia de los lenguajes de programación que nos serán útiles a lo largo de nuestra carrera.
Estos programas nos ayudarán como herramienta educativa en nuestras diferentes asignaturas y en un futuro nos servirán para nuestra vida profesional. Espero que haya sido de su agrado y de gran ayuda este video.